Espero que el vino no los vaya a dormir y yo. Yo voy a hablar oyéndolos, de lo siguiente. Primero, hay una ecuación que estamos en Avina, yo trabajo en Avina, soy el representante de Colombia. El mundo está tratando de recuperar una ecuación que olvidó. Y es la siguiente. Pero es que no me alcanza el micrófono. Gracias. Primero es la vida. Es decir, la única razón del sistema biológico del planeta es cuidar la vida, cuidarnos nosotros. La vida se expresa en su forma más pura en la ética, que en términos reales significa condiciones para vivir dignamente. O sea, la vida necesita condiciones de dignidad. En la medida que vamos entendiendo más la vida, es posible que la ética avance. Por eso hay problemas que hoy podemos solucionar y hay otros que todavía no sabemos cómo solucionar. Por ejemplo, hoy es muy fácil determinar la eutanasia. ¿Cuándo a una persona se le puede acelerar la muerte para que muera en paz? Porque sabemos mucho de la biología de la muerte. Sabemos mucho en qué momento la vida ya no es recuperable. Pero, por ejemplo, tenemos fuertes dificultades con el aborto, porque la biología no tenemos claridad sobre la vida misma. Entonces ahí legislar es muy difícil. En medida que avanza la ética, avanza el derecho. En la medida en que entendemos qué es dignidad, vamos creando condiciones de reglas para poder interactuar los unos con los otros. Piensen en lo siguiente. El concepto de género, que es tan importante para el cambio social que ha habido en este momento, para enfrentar uno de los males más grandes de la historia, que es el machismo, ¿sí? Y lo digo yo, porque yo soy de la generación del 45, o sea, como dice mi mujer, dinosaurio machista nato, ¿sí? El concepto de género nace en la última mitad del siglo, se desarrolla en la última mitad del siglo XX. Antes siempre la gente pensaba que el machismo era la regla. Hoy sabemos que el machismo genera uno de los problemas más serios, que es la violencia familiar, el abandono, ¿sí? La subestimación del rol de la mujer, que hace perder riqueza y capacidad de las sociedades en cifras incalculables. Si avanza el derecho, avanza la política. Porque si la política no es un acto ético, no sirve para nada. Entonces, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que recuperar es el valor ético de la política y recuperar el papel importante de la política. Yo voy a explicar por qué. Si avanza la política, avanza la economía. Uno de los problemas que tenemos en los últimos 20 o 30 años es que hemos tratado de que la ecuación vaya al revés. Por plata cambia el nombre, corrompe el político. Para poder el político hacer lo que le dé la gana, cambiemos las reglas. Y cambiemos las reglas, pasémonos la ética por encima y terminamos destruyendo la vida. Entonces, un país como ustedes, la ventaja de ustedes como argentinos es que en los periodos de la historia saben lo que es es ser relevante en el mundo más que en el primer lugar, no solo por el fútbol. Alimentaron a Europa, fueron definidos el granero del mundo. En América Latina es el país que más premios Nobel tiene, no de paz. Desarrollar una tecnología. La primera vez que yo vine a Argentina fue en los años 70 y por cosas de la vida me tocó ver parte de la maquinaria rural que ustedes tenían, los tractores, las combinadas, nosotros le decimos combinadas a las cosechadoras. Y en ese momento
por otra razón, sabía algo, que en Colombia los tractores estaban muy caros. Yo nunca pude entender, y todavía no, por qué Argentina no invadió de tecnología agrícola a América Latina, de tecnología de ustedes. Tenían mejor maquinaria, mejores precios, más bonitas las máquinas. Y sin embargo en el norte, Colombia, Venezuela, Perú, la maquinaria norteamericana, después japonesa y ahora coreana. Nunca lo he logrado entender. Pero lo que quiero decir es, ustedes conocen lugares, han conocido los lugares importantes en la historia del mundo. Esa memoria no se pierde y se puede recuperar. Pero se puede recuperar si volvemos a recuperar el valor de la ecuación. Primero es la vida. Inclusive, una cosa muy importante, la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador tienen una cosa que es única en el derecho constitucional. Y es que la Constitución del Perú, perdón, de Bolivia y de Ecuador no ponen como primer derecho los derechos humanos, sino como los derechos de la Pachamama, de la tierra, con una frase: si no hay planeta, no hay derecho humano. Es una profunda comprensión del problema de la vida. En la medida en que entendamos más la vida, vamos a saber más cómo construir los bienes que son útiles para todo. Porque la historia es esta. ¿Para qué la cámara industrial? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué el fútbol? ¿Para qué la ciencia? ¿Para qué el arte? ¿Para qué nada? ¿Para qué la educación? Si con todo eso no podemos hacer el único proyecto importante sobre el planeta, y es vivir dignamente todos. Ese es el gran proyecto político. ¿Cómo construimos vida digna para todos? Por eso en política tener razón no sirve para nada. Yo no sé por qué nos interesa tanto tener razón. Porque si tienen, ahí en las memorias de Adriano dice Margaret Yusenal que tener razón antes de tiempo es lo mismo que no tener razón. ¿Sí? La pregunta es no cómo tenemos razón, sino cómo acertamos. ¿Cómo solucionamos los problemas? Y ahí viene la importancia de la Cámara. Quiero llamar la atención sobre una cosa, esto es como una segunda observación que quisiera hacer. La Cámara es una organización intermedia. ¿Qué es una organización intermedia? Es una organización que tiene la capacidad de transformar los problemas macro en condiciones micro, de convertir lo macro en micro, y que tiene la capacidad de ver los problemas micro, organizarlos para convertirlos en políticas macro. Cuando un país cuida sus organizaciones intermedias, es muy fácil implementar las políticas. Y es muy fácil darle canalización a los problemas, porque no se trata de solucionar un problema de uno, sino cuando un problema se vuelve típico, lograr entenderlo para poder convertirlo en una política macro o en una inversión macro es toda una tarea que para una organización es posible porque la organización es bilingüe. Por un lado entiende lo macro y por otro lado trabaja para lo micro. Entonces una de las grandes tareas es cuidar este tipo de organizaciones, como la Cámara, las cámaras, aquí hay varias, porque es el gran mecanismo social de convertir lo macro en micro y lo micro en macro, y eso hace que las políticas, si son sensatas, puedan ser efectivas para la sociedad. Cuando no hay organizaciones intermedias, no cuidamos las organizaciones intermedias, y esas organizaciones no son lo suficientemente robustas para actuar de lo macro a lo micro y lo micro a lo macro. ¿Qué hacen los gobiernos? Hacen una política de vivienda y el gobernante central quiere estirar la mano hasta la Patagonia para darle la casa a Pedro, en vez de utilizar los mecanismos intermedios de organizaciones de vivienda. Entonces el Estado trata desde el centro de ir hasta el final, en un proceso, póngalo, aunque no haya corrupción, un proceso altamente costoso. Las organizaciones intermedias tienen mejor información micro para ayudar a lo macro, tienen mayor comprensión macro para que lo macro se convierta en micro, facilitan los procesos, guardan la memoria de ese sistema y es uno de los instrumentos más sólidos de la sociedad. Y yo les sugiero que
piensen mucho en eso, no pierdan las federaciones, los clubes, las asociaciones. Volver a recuperar el concepto de colaboración activa, que es para lo que están hechas estas organizaciones. Una pregunta, pues esto lo digo mucho en Colombia, ¿no? A la gente le parece que es, ¿cómo se llama el futbolista que acaban de vender por 100 millones? ¿Ah? Vale. La gente cree que eso es mucha plata. Si usted tiene un club que tiene 700.000 miembros, ¿en cuánto hay que aumentar la acción para comprar a Vale? En 13 pesos, 13 euros. Entonces la gente dice, nosotros queremos a Vale. ¿Cuánto hay que poner? 13 euros. Todo el mundo pone los 13 euros. De un día para otro el club aumenta de precio. Compran a Vale y se divierten con Vale. Nosotros tenemos a Vale. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque son 700.000. Tenemos que recuperar el concepto de club, pero es un club incluyente. A nosotros nos encantan los clubes excluyentes. Yo no sé por qué diablo nos parece interesante pertenecer a un club de 30. No sé. Hay un montón de cosas que tenemos que corregir que son de formación espiritual, y esto sería toda una conferencia, pero lo que quiero en este momento es el cuidado de las organizaciones intermedias, que les quede, que protejan este tipo de inventos que han sido tan difícil lograrlos. Y como yo no tengo mucho tiempo tampoco, voy a contarles una cosa que es un poco meterme en terreno minado, ¿no? Perdón. Ustedes saben que en este momento hay un libro que tiene mucha fama que se llama ¿Por qué fracasan los países? En Colombia se vende como pan. Y está un poco relacionado con esto que les acabo de decir y quisiera enfatizarlo. Durante 30 años hemos hecho políticas para atacar la pobreza. El modelo del narcotráfico, el modelo que más dinero produce en la historia. No hay nada que produzca más dinero que eso, pero no hay nada que destruya más riqueza. Porque el dinero, la gente cree que el problema del narcotráfico es la cocaína. Eso es una tontería frente a lo que les voy a decir. El narcotráfico destruye el sentido de futuro para los jóvenes, que es lo más grave de todos, y el sentido de trabajo para los jóvenes. Un papá le dice a un muchacho, mire papá, usted lleva 40 años de carpintero y mire, ahí tenemos ese ranchito donde vivimos, más o menos logró educarnos, y yo con un viajecito de coca, mire el Mercedes-Benz que tengo. En ese momento, para los muchachos, ese hecho concreto es para qué pensar, para qué estudiar, para qué consagrarse, para qué ahorrar, para qué dedicarse, para qué esforzarse, si con un solo viaje de cocaína quedó arreglado. Este ejemplo se los pongo por la siguiente razón, por lo de puertas abiertas, ¿cómo llaman? ¿Ah? Portones abiertos. Eso de portones abiertos yo quiero hacerlos conscientes de la importancia de eso. Porque es que a veces no es que las cosas no sucedan, el problema es que a veces no sabemos por qué tenemos las cosas. Voy a ponerles un ejemplo. Aquí el señor, ¿cómo es su nombre, perdón? Pedro, ¿qué es lo que está más cerca a usted? A usted. Más cerca a usted, ¿qué está más cerca? No, señor. Piense otra vez. Sí. ¿Ah? No, señor. La ropa. Cuesta mucho trabajo ver lo evidente. Y a veces por no ver lo evidente no lo cuidamos. Y parte de la tarea, digamos, de la filosofía, de los maestros, de los políticos, es contribuir a que las sociedades podamos ver ciertas cosas. Pongamos otro ejemplo. Todos ustedes tienen este dedo meñique.
Yo llevo 67 años con él. ¿Para qué sirve el dedo meñique fuera de, no? ¿Para qué? ¿Por qué está ese? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué está este dedo en la mano? Todo el mundo explica por qué está este, que es la mitad de fuerza, ¿no? Pero nadie explica por qué está este. La mano está hecha en esta dirección en términos de fuerza y en esta dirección en términos de precisión, no de debilidad, sino de precisión. Por eso dicen las señoras de dedo parado, porque para coger la vajilla fina francesa hay que parar el dedo, ¿no? Trate de enhebrar una aguja, amarres este dedo, pegues este dedo con esparadrapo y trate de enhebrar una aguja. Y verá que no puede. El dedo gordo del pie le da la centra al cuerpo. Cuando usted va a pasar por un listón, una tabla, con el dedo gordo centra la gravedad y con los dedos pequeños hace esto para mantener la precisión. Es importantísimo, pero no lo vemos. Si mañana aquí al frente abren un edificio para hacer operaciones de cirugía de corazón abierto, a cielo abierto, sale en el periódico en primera plana todos los días. ¿Cómo se llama el periódico? ¿La qué? La Voz del Interior. Se crea Hospital Emilio. Bueno. Pero el día que empiece el año escolar, Argentina debe tener, ¿cuántos habitantes tiene Argentina? ¿30 millones? ¿40? Entonces tiene 10 millones de niños en la escuela. Significa que cada año 320.000 niños aprenden a lavarse las manos. No sale en el periódico. El hospital salva uno. Lavarse las manos salva el 80% de la población. Porque no es vistoso. Entonces es muy importante en todo este proceso aprender a ver lo importante y no confundirlo con lo vistoso. Y volvamos a los portones. Uno de los problemas que hay en este momento en América Latina es que los adultos tenemos miedo de decirle a los jóvenes cómo vemos el mundo. No estamos educando a los muchachos. O les tenemos miedo o tratamos de seducirlos. Y los jóvenes están esperando que les digamos qué quieren ustedes de nosotros. Porque no es posible ser joven exitoso sin adultos responsables. No es posible. Entonces este trabajo que están haciendo es cuando una sociedad comienza a hacer este tipo de trabajo, entra en una etapa que es maravillosa, que es la siguiente. Que ya los hijos no son mis hijos solamente, sino que los hijos de la ciudad son los hijos de todos nosotros los adultos. Y por eso los tenemos que cuidar todos. Permítame una historia real. Muy joven, iba yo en un bus y subió un papá besando a su niño. Y en la silla adelante había un niño de unos 5 años. El señor que iba cargando el bebé, cogió con el pie, sacó al niño del asiento y se sentó él para seguir acariciando a su bebé. Ese señor ha descubierto su hijo, pero no ha descubierto los niños. Entonces, una cosa como el portón, los portones abiertos, es una dinámica social que le permite a los jóvenes de Córdoba entender que no son los hijos de Emilio, de Juan o de Pedro, sino que son los hijos de Córdoba, donde los adultos de Córdoba los están tratando con atención y con cuidado. Si hacen eso, en 10 años van a tener una sociedad vinculada consigo misma. Y cuando los jóvenes encuentran vínculo en la sociedad, no son adictos, no se deprimen, no se suicidan, no pierden el tiempo. Eso lo tienen ustedes ya en la mano. No lo pierdan. Gracias. Volviendo al punto, entonces, en este libro, ¿por qué fracasan los países de Acemoglu y Robinson? Se plantea una cosa que, como hay políticos, por eso voy a hablar de eso. Durante los últimos 30 años nos han vendido el cuento de que los economistas pueden superar la pobreza. Lo que es, Robinson es profesor cada semestre de la Universidad de los Andes en Bogotá. Entonces, un poco de una conversación. No que yo estuve en la conversación, sino que una gran amiga mía economista estuvo hablando con él.
Y me decía, voy a hablar con Robinson, ¿qué le digo? Dígale lo siguiente, le dije, él es un economista, que es muy importante que dos economistas de la talla de ellos dos, lo más probable es que sean premios Nobel, Acemoglu y Robinson, según Stiglitz, el otro premio Nobel, dice que desde La riqueza de las naciones no se escribió un libro más importante en economía que este. Lo que hace Robinson es decir, miren señores, políticos, la economía no puede resolver el problema de la pobreza. Lo único que puede resolver el problema de la pobreza es la política. ¿Cómo resuelve la política el problema de la pobreza? Con su sociedad, siendo capaz de diseñar instituciones políticas, sociales y económicas incluyentes. La inclusión en una sociedad no es un problema económico, no es un problema de buena voluntad. Es un problema de qué arquitectura política tiene ese país o esa sociedad. Porque es la arquitectura política la que define una cosa que son las transacciones. La política define cuáles son las transacciones políticas, cuáles son las económicas, cuáles son las externas. La política es el arte de crear estructuras para generar cierto tipo de transacciones. Y solamente en las transacciones las cosas agregan valor o pierden valor. Las cosas no valen para el mundo, o sea, todas las cosas en sí mismas son indiferentes. Es la transacción que yo hago con las cosas y entre las personas y las que yo genero entre las instituciones lo que hace que se agregue valor o se quite valor. El gran desafío de la política es cómo generar leyes, normas e instituciones y organizaciones que sean capaces en todo momento de generar transacciones ganar-ganar. Y esa es una de las razones más importantes de esta reunión, es hacerse la pregunta, ¿cómo hacemos entre todos arquitecturas sociales y políticas y económicas para generar transacciones ganar-ganar? Porque como nos lo enseñó John Nash, el de la mente brillante, ¿sí? John Nash hace la siguiente pregunta. Bueno, John Nash, ustedes saben que no es economista, se gana el premio de economía, pero él es matemático de Princeton. Él buscando tesis, leyendo para ver cómo hacer su tesis de doctorado, se puede leer las ecuaciones de los economistas y de los empresarios. Y es muy fácil ver matemáticamente que las ecuaciones están hechas bajo un modelo ganar-perder. ¿Sí? Yo trabajé muchos años en un grupo financiero de los más grandes del país. Y una vez me decía un presidente de una compañía, me dice, Bernardo, yo entiendo el cuento que uno no debe eliminar la competencia. Ay, pero cuando desaparece siento un fresquito. ¿Sí? ¿Ya? Porque sentimos placer eliminando la competencia. Porque nuestra lógica es de ganar, perder. Sentimos placer teniendo el carro más elegante que el del vecino. Sentimos placer en la fuerza de la palabra, en la fuerza física, en donde podemos dominar y someter. El planeta no resiste más la inteligencia depredadora. No es un problema de que a mí me parezca, ni o no. Señoras y señores, o aprendemos a cuidar o perecemos. El planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros. Si mañana desaparecemos del planeta, este planeta, se los puedo garantizar a pura física, yo soy físico, este planeta va a seguir girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más sin nosotros. Dentro de 4.000 millones también va a desaparecer el planeta. El Sol se vuelve se infla, se vuelve una gran estrella roja, y coge todo el sistema solar, implota y se vuelve una estrella de 5 kilómetros de radio, todo el sistema solar, o sea, un hueco negro. Pero puede vivir 4.000 millones de años sin nosotros. Los que estamos en riesgo somos nosotros, aprendemos a cuidar o perecemos. Pero para poder cuidar el planeta necesitamos cambiar de inteligencia, pasar de la inteligencia guerrera a la inteligencia altruista.
La inteligencia guerrera en la que nos formaron a nosotros, ser el mejor estudiante, tener una, como dicen los papás, es que mi hijo sí estudia donde gente con niños inteligentes. Nadie tiene menos de 140 de IQ. No estudian en su colegio donde hay discapacitados, niños normales, no, y por eso pago $2.000 al mes, que es una de las fatalidades que estamos creando. La inteligencia depredadora lleva a comportamientos ganar-perder, lleva a crear grandes empresas depredadoras, y las empresas depredadoras no tienen futuro en el planeta. O las quema la gente, o las dinamita la gente, o las abandona la gente. No es posible sobrevivir con empresas depredadoras. Entonces es necesario cultivar la inteligencia altruista en nosotros y en nuestros muchachos, en nuestros niños. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se cultiva la inteligencia altruista? 1. Desarrollando modelos educativos de trabajo en grupo cooperativo. O sea, tenemos que acabar con la pedagogía de maestro enseña y niño repite. En volver como política del Estado o de la provincia el trabajo en grupo cooperativo. 2. Enseñarle al niño las cualidades que le van a permitir ser líder desde ya y en el futuro. Y es aprender a dar ayuda y aprender a pedir ayuda. Hoy no es posible ser líder sin saber pedir ayuda y sin saber dar ayuda. Observen los grandes líderes del mundo, los más respetados en este mundo. Mandela, número 1. Si hay un político mayor que Mandela, por favor me lo dicen. Su secreto: inteligencia compasiva, capacidad de dar ayuda y capacidad de pedir ayuda. Un sistema empresarial como ustedes, que aprende entre ustedes mismos a dar ayuda y pedir ayuda, se vuelve Japón en 8 días. ¿Qué es el MITI japonés? El MITI, M-I-T-I. El sistema japonés de dar ayuda y pedir ayuda, para hacer de Japón la potencia que es. Pero todo eso es posible si, solo si, logramos crear inteligencias altruistas. Y logramos con esas inteligencias altruistas y el propósito de nosotros de hacer instituciones que sean capaces de ser incluyentes. ¿Cómo se hacen instituciones incluyentes? Aumentando la participación de la gente, aumentando la dimensión de estas organizaciones, ayudándose mutuamente unas a otras, cuyo único proyecto sea hacer la vida digna en Córdoba, en Argentina y en América Latina y en el mundo. Porque Argentina no puede salir adelante solo sin los demás países. Nadie en América Latina puede resolver sus problemas solos. O lo hacemos entre todos o no hay chance. Y al que le vaya bien, peor para él. Si a un país le va bien en América Latina, ¿qué hemos hecho? Nos vamos todos para allá y le dañamos el negocio. ¿Sí? O nos va bien a todos o no nos va bien a ninguno. ¿Por qué es importante esto? Porque si no logramos hacer instituciones incluyentes de orden político, y es tarea fundamentalmente de los políticos con sus clientelas y bases políticas, siempre nuestras instituciones van a ser extractivistas. ¿Qué son instituciones extractivistas? Aquellas que están en una arquitectura social y política donde la riqueza se va para un solo punto. El extractivismo no existe en la pesca, en el agua, en el sorgo, en la ganadería, en la minería, en todo, porque es una forma de tomar riqueza y crear riqueza para ponerla en muy pocas manos. Entonces, pero ese modelo extractivista genera pobreza y usted no va a resolver el problema con programas de ayuda. Resuelve el problema si los políticos, con sus ciudadanos, logran generar instituciones realmente incluyentes. Bueno, ya llevo mucho tiempo, muchas gracias.